Hola, para los que se la pasan en la política de sus países o del mundo. Hoy el mundo político, digamos lo que está de luto, de alguna manera, del, de luto porque ningún presidente de algún país o nadie, pues, nadie, no solo por el distintivo de presidente de alguna república, pero quieras o no, es la primera persona representativa de una nación y en este caso el presidente de Haití fue asesinado. Las razones, motivos, las cuales impulsan a una decisión de esa naturaleza como para asesinar a un presidente, pienso de que tendrían que tener una justificación, tendría que ser algo, no sé, ni porque hay un montón de cosas encontradas en esto y las razones deberían de irse dando a través de las investigaciones, pero no hay, no hay una razón, no hay justificación, nada de eso hay para asesinar a una persona y en este caso un presidente y el presidente del país más pobre de Latinoamérica. Podremos agregarle algo otras cosas al gobierno de Haití. No quisiera hablar de política de otros países, pero este caso resalta porque es el asesinato de una persona. ¿Cuántos, cuántos gobernantes en el mundo hay de países poderosos, de países grandes en extensión, de países grandes en riqueza, de países grandes en política, tantos mandatarios que hacen lo que les da la gana y no pasa nada? Me pregunto, ¿por qué tuvo que morir este señor? ¿Quiénes estaban en peligro si él seguía gobernando? Dicen las investigaciones que los muchachos que ingresaron a asesinarlo, dicen ellos de que encontraron el trabajo por internet. ¿Quiénes son los que están detrás de esto? ¿Para qué contrataron esas personas? Dicen unos que son militares retirados. ¿Cómo es que saben contratar gente retirada? Que hayan sido militares. La pregunta. ¿Cómo es que solo contratan gente de esa naturaleza? Obvio. Pero también la otra pregunta. ¿Quiénes son los que están detrás de esto? ¿Y cómo es que tienen la logística para hacerlo? Hay muchas cosas que han sucedido alrededor del mundo y nosotros no sabemos el resultado final de las investigaciones. No hay nada de eso. O sea, las cosas suceden
y como que se enfría todo y no pasa nada y se olvidó y ya el mundo sigue. Hay un libro escrito desde hace miles de años, describe la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que hoy, en este tiempo, no se pueda escribir o que no se intente de alguna manera ponerle atención a lo que sucede hoy? Porque la humanidad es la misma, esa no cambia. El tiempo es el mismo, también no cambia. Los ideales, eso sí, se van modificando de acuerdo a las circunstancias que van sucediendo. Pero, ¿cómo estará el pueblo haitiano? Los que verdaderamente son los que sufren. Porque en definitiva, los que sufren este tipo de situaciones es la gente. Hay otros gobiernos que le han hecho daño a sus países, a sus pueblos. Hay otros gobernantes que le deben mucho a sus países. Pero no sé si se acuerdan ustedes cuando se derrotó al régimen de Saddam Hussein. El otro, cuando se derrotó también y se le cortó la cabeza al líder, el Barbón. Eso es lo que voy a decir. Ya saben quién es. También otro señor aquí en Latinoamérica también se le dio también al señor Noriega, al panameño, también se le cortó la posesión de poder. Y en otras partes de Latinoamérica también han habido injerencias de países metidos en gobiernos, en los problemas interiores de esos gobiernos. ¿Hay alguien que les ponga un alto a esos países? ¿No será que se puede hacer? ¿Será que hay alguna manera como hacer que todos seamos iguales políticamente? Porque ante las leyes, en un tribunal de justicia, yo no sé si... A mí me queda más claro que no somos iguales. El dueño de una empresa que tiene que cargar en sus espaldas un montón de empleados, miles de millones de dólares, recursos naturales y un montón de cosas, maquinaria. Cuando esa gente cometen un delito y son citados a justicia, llevan abogados y no solo uno. También tienen influencia de poder, influencia de política, influencia de comunicación. Uh, entonces todas esas cosas que influyen en ellos llevan poder también. Entonces, si vemos a una persona de esa naturaleza ante la justicia y luego vemos a un trabajador de construcción como yo, que tuvo un accidente y qué sé yo, fue el culpable y es arrestado y llevado ante la justicia, le forman un cargo, le hacen un proceso y si es extranjero también hay cargos. Y en este caso
usaron armas, recursos humanos para asesinar a un presidente. Eso va más allá de los tribunales. Eso sobrepasa los derechos de las personas. Entonces es mucho más grave la situación. Hay que investigar hasta el fondo de esto, hasta ver hasta dónde. Y cuando nosotros nos demos cuenta y sepamos y que estemos seguros de lo que se dice es cierto, tan real es lo que sucedió y las cosas son tan verídicas como ver el sol, quisiera que fuera así, ya, porque él se murió así también. Entonces también necesitamos la respuesta. Necesitamos saber qué fue lo que sucedió. El mundo de hoy necesita saber qué sucede con ellos, con los líderes. Los gobiernos hablan de transparencia, hablan de democracia, hablan de separación de poderes, hablan de libre expresión, de un montón de cosas. A ver, si se habla de ese montón de cosas, ¿por qué no se ponen en práctica? ¿O por qué es que no se ve el resultado de eso? Porque siempre se habla de eso, pero en los países siempre está el estir y encoge. Nunca se ponen de acuerdo. Pasan años hablando de lo mismo para llegar hasta a este momento en el cual tenemos que quitarle la vida a un dirigente político. Necesitamos saber. El mundo necesita respuestas y las personas hoy tenemos que ser exigentes. Nosotros tenemos que exigir, así como los gobiernos exigen a veces cuando necesitan el voto, porque los gobiernos del mundo no son nadie sin el voto del pueblo. El día que ellos no necesiten el voto del pueblo, de la gente, de sus ciudadanos, ese día hemos perdido la batalla. Pero hasta el día de hoy todavía se practica, todavía le dan chance a la humanidad. La cuestión es que ese poder que nosotros damos alrededor del planeta, ese poder que nosotros damos a través del voto, de la aprobación de un dirigente, eso en realidad nos ayuda. O sea, nos dan un premio por hacer eso y el premio no es en un momento determinado. Eso es a través de la existencia de la vida. ¿Cómo viven esos pueblos? ¿Tienen empleo? ¿Tienen servicio de agua? ¿Servicio de electricidad? Y ahora que están tan conectados internet, los servicios públicos en las oficinas, cuando los ciudadanos son atendidos con amabilidad y el tiempo que se requiere para eso. La gente son escuchadas con sus demandas. Nosotros los escuchan ahí arriba. O sea, es todo ese montón de preguntas han sido resueltas. En América Latina no. En otras partes del mundo tal vez. Pero aquí donde yo vivo, no. Porque si vemos nuestros países,
siempre están buscando un nuevo futuro, un nuevo porvenir, siempre estamos emigrando. Y la cuestión que nos movemos de un lugar a otro y en ese lugar que los movimos tenemos el derecho como inmigrantes, somos tratados como inmigrantes y como humanos, porque también los países tienen cláusulas, leyes para tratar a los inmigrantes. Hasta en los himnos nacionales, en los gritos de batalla de esos países, tienen cosas que mencionan a las personas. El acoger a los extranjeros. Nosotros que damos el poder, recibimos de ese poder que nosotros hemos otorgado a nuestros líderes, recibimos de nuestros líderes la atención que merecemos. Solo por curiosidad, cuando se conoce una historia y esa historia está llena de tantos eventos que se repite lo mismo, lo mismo. Y si nosotros vemos la historia de nosotros, se repite cada día. En tiempo de los faraones, de los reyes, en tiempo de los profetas, en los tiempos de cuando no existía la tecnología. Y cuando ha ido evolucionando todo esto, la humanidad ha sido tratada de alguna forma que merezca de verdad vivir como humanos por sus líderes. Ahora se ha llegado hasta la situación en la que los otros líderes mandan asesinar a otros líderes. Y sin que ese líder sea una gran amenaza o un poder. Creo que el presidente de Haití tiene el mismo valor que otro presidente de cualquier otro país, simplemente por el hecho de ser presidente. Pero su política no tiene tanto alcance, ni tanto peligro, ni tanto poder como lo tienen otros. Entonces la pregunta o el análisis es ¿por qué llegaron hasta ese grado de asesinarlo? Si en el mundo hay muchos que deberían de estar muertos desde hace tiempo, muchos líderes deberían de estar muertos o presos, sufriendo, y no lo están, ni lo van a estar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros entonces? Esto que sirva como una reflexión, no porque es un presidente o porque es de Haití, o solo démonos cuenta qué es lo que está sucediendo entonces. Estos gobiernos hablan de combatir la delincuencia. ¿Y quiénes son los delincuentes? Ellos hablan de todo eso, pues, de combatir la delincuencia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Que todos los que iban ahí eran ex militares. Allí no iba un delincuente común. Allí no iba un roba carteras. Uno que no ajusta ni para los zapatos. Solo anda con un pantalón y sin camisa porque no ajusta ni para la camisa. O sea, de ese tipo de delincuentes habemos muchos.
Pero esos delincuentes que llegaron ahí son de otra clase, ¿no? Entonces, los medimos por clases. ¿Acaso porque soy de clase baja merezco morir cuando alguien de la clase alta dice? Y entonces, ¿dónde están los derechos humanos de los que tanto pregonan? ¿Dónde están los derechos humanos de todos nosotros? Los pisotean a cada segundo, a cada momento. Nuestros propios líderes pisotean los derechos de sus propios ciudadanos. Entonces, mi reflexión, pensar en lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Qué se viene en el descubrimiento del asesinato del presidente haitiano? Veremos. Gracias por ver el video y hasta la próxima.